Hola cocinillas, bienvenidos un día más a Dos Rombos en la Cocina. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Voy a desvelar el secreto para sacarle el máximo partido a la freidora de aire Moulinex EasyFry XL Surface y cocinar platos para toda la familia que aprovechen todo su espacio. Y para ello voy a preparar 3 recetones que os van a dejar con la boca abierta. Así es. Hoy en el menú tengo, para empezar, un pan de ajo y queso súper cremoso y crujiente que es un vicio. Como plato principal, unas espectaculares doradas asadas con cebolla y limón, jugosas por dentro y doraditas por fuera. Y de guarnición o como plato único si queréis, unas patatas rellenas de espinacas y queso gratinado que son una auténtica pasada. Pero antes de meterme en harina, quiero ser totalmente transparente con vosotros. Este vídeo es una colaboración muy especial con mis amigos de Moulinex que me han enviado esta maravilla de máquina para que la ponga a prueba. Y como quiero que vosotros también podáis disfrutarla, os dejo en la cajita de descripción mis enlaces de afiliado para conseguirla al mejor precio posible. Y ojo porque tengo un regalito. Si usáis mi cupón 2rombos15mlx en la web de moulinex.es, tendréis un súper descuento del 15%. Y ahora sí, os presento a la estrella del día. Para todas estas maravillas, hoy cuento con un ayudante de lujo, la Airfryer Moulinex EasyFry XL Surface. Mirad qué pasada. Lo que me encanta de esta freidora de aire es que, aunque es muy compacta por fuera y no ocupa demasiado espacio en la encimera, tiene una capacidad brutal en su bandeja interior. Es extra amplia en superficie, lo que significa que puedo cocinar más cantidad de una vez. Este es mi gran secreto. Su formato cuadrado XL la convierte prácticamente en una bandeja de horno, permitiendo cocinar para toda la familia de manera uniforme y eficiente. Máxima capacidad con el máximo rendimiento. Pero eso no es todo, porque esta Moulinex EasyFry XL Surface hace que todo se cocine más rápido y, atención, sin necesidad de darle la vuelta a los alimentos. Esto es gracias a que tiene doble resistencia, es decir, cocina tanto por arriba como por abajo de forma simultánea, consiguiendo una cocción uniforme y unos resultados súper crujientes. Y tiene un detalle que a mí personalmente me tiene loquito, una pequeña ventanita con luz para poder ver cómo se están cocinando los alimentos sin tener que abrirla. Es una gozada ver cómo se van dorando sin perder ni una gota de calor. ¿A qué es una pasada? Pues voy a demostraros todo lo que os he contado cocinando. ¿Empiezo con el pan de ajo? Pues vamos al lío. Para este pan de ajo y queso, que es perfecto como aperitivo o para acompañar cualquier plato, vais a necesitar 4 cabezas de ajo, un chorrito de aceite de oliva, sal, pimienta al gusto, una cucharadita de pimentón dulce, perejil fresco picado, queso rallado tipo mozzarella y pan tipo baguette. Lo primero es preparar los ajos. Les quitaremos la capa de piel más externa, pero dejando la que une los dientes. Luego cortaremos la parte de abajo, la base. Ahora los pongo en un trozo de papel de aluminio. Los regamos con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y los envolvemos individualmente en papel de plata. Ahora los meteremos en la Moulinex Surface, que ya hemos precalentado 5 minutos y la programamos a 190 grados durante unos 15 minutos. Pasado el tiempo, sacaremos con cuidado de no quemarnos y comprobaremos que estén los ajos tiernos. Si no, le daremos unos minutitos más, como 4 o 5. Dejaremos que se enfríen un poco. Y ahora la magia, en un bol apretaremos las cabezas de ajo y veréis cómo salen de bien. A esto le añado mantequilla a temperatura ambiente, un poquito de sal y pimienta, la cucharadita de pimentón dulce, otro chorrito de aceite y perejil fresco bien picado. Yo lo pico con la picadora manual de Tefal, que solamente tirando de su anilla unas cuantas veces nos pica hierbas como el perejil en un momentito. Y ahora a mezclar todo con un tenedor.
Cortaremos las baguettes por la mitad las untamos generosamente de esta maravilla de crema de ajo y cubrimos con muchísimo queso mozzarella rallado. Y ahora en la freidora de aire, gracias a su capacidad XL, vemos que nos caben 4 porciones de una sola tanda. Programamos 180 grados y unos 7 minutos. Madre mía, qué pintaza y qué olor. Crujiente, cremoso, una locura. Bien, sigamos con el plato principal, unas doradas que van a quedar como hechas en el mejor restaurante. Los ingredientes son 2 doradas de ración ya limpias, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, un par de limones, sal y pimienta negra, perejil fresco y aceite de oliva virgen extra. Empiezo cortando las cebollas en aros. Las pongo en la cubeta del air fryer con un chorrito de aceite y sal y las cocino 5 minutos a 180 grados para que se pochen un poquito. Mientras tanto, vamos a preparar el pescado. Les hago un par de cortes en el lomo para que cojan bien todo el sabor. Y ahora vamos con el aliño. Picamos los ajos muy finitos, yo uso la picadora manual de Tefal, que es una maravilla. Lo pongo en un cuenco con aceite de oliva, sal y pimienta negra y el zumo de un limón. Mezclamos bien. Iremos ahora echando esta mezcla por todas las partes de las doradas, tanto por fuera como por dentro. Ahora cortaremos un limón en rodajas y las metemos dentro del pescado. Retiramos un poquito la cebolla hacia los lados y colocamos las doradas. Fijaos qué bien caben. Esto en una freidora clásica sería imposible, no cabrían. Programamos 180 grados durante unos 12 minutos. Gracias a la doble resistencia no hace falta darles la vuelta a las doradas. Se cocinarán perfectamente por arriba y por abajo, quedando la piel crujiente y el interior súper jugoso. Y con la lucecita podemos ir controlando el punto exacto para que no se nos pasen. Y una vez hechas, mirad qué espectáculo. Cuando los lomos se separan solos de la espina, sería el indicativo de que están perfectas. Las servimos con la cebollita pochada y a disfrutar. Y ahora vamos con la tercera receta, la de la guarnición, pero que podría ser un plato único perfectamente, las patatas rellenas de espinacas. Necesitaremos 4 patatas medianas, 25 gramos de mantequilla ablandada, media cucharadita de eneldo, media de ajo en polvo, 3 cucharadas de queso crema, un huevo, 100 gramos de espinacas congeladas previamente ya descongeladas, 100 gramos de queso en dados, 100 gramos de queso rallado mozzarella y sal y pimienta. Lo primero sería asar las patatas. Las envolvemos en papel de aluminio y, como veis, meteremos las 4 a la vez. Las cocinaremos a 180 grados durante unos 35 minutos o hasta que al pincharlas estén blanditas. Una vez listas, las cortaremos por la mitad y con una cuchara vaciaremos la pulpa en un bol grande. Dejando la piel como si fuera un barquito. Ayudándonos de un tenedor machacaremos la patata para hacer la puré y añadimos la mantequilla, el eneldo, el ajo en polvo, el queso crema, el huevo, las espinacas muy bien escurridas, el queso en dados y un poquito de sal y pimienta. Y mezclamos todo muy bien. Esto ya va cogiendo buena pinta, ¿verdad? Bueno, ahora rellenamos los barquitos de patata con esta mezcla y coronamos con una buena capa de queso mozzarella rallada. Y bueno, como veis, en la bandeja de la Molinex Easy Fry XL Surface caben perfectamente.
Las cocinamos 10 minutos a 180 grados. Y por supuesto, podemos cotillear por la ventana cómo se funde y cómo se dora el queso. Y pasado el tiempo, aquí las tenéis, un acompañamiento de lujo. Y un truco, se pueden congelar sin problema. Luego, para recalentarlas, descongeláis y le dais 4 o 5 minutos en la air fryer a 180 grados y quedarían como recién hechas. Como habéis visto, el secreto para cocinar grandes cantidades es tener una air fryer con una gran superficie como esta Molinex EasyFry XL Surface. Su capacidad, su doble resistencia y la ventanita con luz marcan totalmente la diferencia. Os recuerdo que tenéis los enlaces para conseguirla en la descripción de este vídeo y no os olvidéis de usar mi código 2rombos15mlx para tener un descuentazo en la web de molinex.es. Bueno, espero que os hayan encantado las recetas de hoy. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y contadme en comentarios cuál de las 3 recetas vais a probar primero. Y nada más, os veo en el próximo vídeo, cocinillas. En Dos Rombos en la cocina, con la freidora tú aprenderás. Robots y ollas programables, hasta con microondas cocinarás. No tengas miedo de la freidora de aire, te enseñarán los mejores trucos. Recetas originales y sabrosas con las máquinas más